hablaremos de un tema muy importante como es la discriminación en el adulto mayor. Como verán, es un tema muy polémico que hoy en día las estadísticas, las tasas son muy elevadas. De la parte jurídica a la parte práctica, las estadísticas hablan mucho. Entonces, en esta oportunidad, la doctora Carmen Rosa Rodríguez Caro, especialista en la materia, ¿no?, va a tocar un pequeño resumen sobre lo que es la discriminación en el adulto mayor. Doctora, le damos el pase. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Rita, gracias por su gentil invitación. Sí, en efecto, ya se es visto de que a la persona que llega a cierta edad la discrimina, ¿no? Desde el momento inclusive en los trabajos, a veces el adulto mayor en algunos casos bienvenido es jubilado, en otros casos no, pero desea seguir sirviendo a su comunidad y ganando su platita también porque lo necesita. Y sin embargo, hay topes, ¿no? En la administración pública, privada, ya eres mayor, ya no te contrato, inclusive vas a algún banco, una entidad financiera, pides un préstamo, ya no te quieren dar este préstamo. Prácticamente es la sociedad misma que pone en situación de caducidad a la persona adulto mayor. Y ese es un acto de discriminación, de abuso. Inclusive considero que si bien es cierto existe la ley 3490, la ley del adulto mayor, sin embargo, hay que darle mejores y mayores matices a esta ley, ¿no? Por ejemplo, así como se pide cuota de participación para un cargo público, para ser regidor, por ejemplo, ¿no? La cuota de joven te piden. Así también debería pedir la cuota del adulto mayor, porque el adulto mayor es una persona con experiencia, con mucha capacidad, muchos valores, mucho que aportar. Y además como sociedad tenemos que ser agradecidos, la gratitud. Y las personas adultos mayores, por su experiencia, tienen muchos consejos que darnos, tanto para la administración pública y la administración privada. Recuerden que en las épocas antiguas, ¿a dónde se recurría? A los consejos de ancianos para resolver determinados problemas, justamente porque son personas sabias y experimentadas. Y creo que no debemos discriminarlos bajo ningún punto de vista. Muy interesante el tema, doctora. Este tema en sí es muy amplio, ¿no? Agradecerle, antes de iniciar las preguntas, usted ha sido una persona que desde un inicio vamos con todo y eso ha sido para mí un gran avance, un gran entusiasmo para seguir abordando, no solamente en el área civil, penal, sino tratar de enmarcar todas las áreas para poder tener este grupo enriquecedor y de esta forma poder nutrirnos legalmente. Muchas veces hay vacíos, ¿no?, que uno desconoce. Y sí, doctora, vamos a empezar con las preguntas. Y primero vamos a, ¿cuáles son las consecuencias o factores de riesgos para que el adulto mayor sea víctima de estos abusos, llámese físico, psicológico, económico, ¿no? Que muchas veces es generado por el mismo entorno familiar? Sí, en efecto, la pregunta que haces me hace recordar un caso que tuve de una persona adulta mayor que recibe una pensión muy importante porque su esposo ha sido diplomático, ¿no? Entonces, los hijos prácticamente le estaban extorsionando a que le dé la pensión a ellos y diciendo, si no nos das la pensión, te vamos a enviar a un asilo, eres una persona como que ya no tiene las facultades mentales, lo cual no es así para poder recibir y decidir sobre su persona y sobre el dinero. Entonces esta persona adulta mayor justamente hace la denuncia, ¿no? Y sí, en efecto, al contrario, esos hijos serían desheredados, son personas indignas. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor sufre este tipo de situación? Ya sea por su entorno o por persona, en el caso de su entorno, si un vecino ve una situación así, puede denunciar. Una persona ajena va y denuncia. Denuncia ante el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, denuncia a la comisaría si ve un maltrato, denuncia a la Fiscalía, al Ministerio Público. No quedarse callado.
ya, porque como dice usted, doctora Rita, hay casos de que directa es el mismo entorno familiar que maltrata, ya sea física o psicológicamente, al adulto mayor. Y como sociedad no debemos permitir este tipo de situación y debemos defender a nuestros adultos mayores. Por supuesto, doctora. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿de qué forma al ser observador de estos maltratos físicos, psicológicos, uno puede, de qué manera puede proceder? Muchas veces se dice, no quiero involucrar a la familia que comete estos, porque son delitos, ¿no? Y a veces, muchas veces los padres o los hermanos mismos no quieren enfrentar estas denuncias dentro de las comisarías. ¿De qué forma, eh, no yendo quizás por la parte legal, se puede pedir auxilio? Uno de de las personas que planteó esta pregunta decía, ¿no? ¿Por qué yo tengo que enfrentar legalmente a mi hermana, sabiendo que es un derecho de mi madre? Sabemos que nosotros tenemos que respetar a nuestros padres. ¿De qué otra forma me puedo yo auxiliar, no basándome en lo que es Tema propiamente. Mire, yo creo que si es una cosa leve, se puede hablar con la hermana, de repente hasta en un centro de conciliación, ¿no? O sea, ver la manera armoniosa de solucionarlo. Solo en un caso que sea un tema muy leve, ¿no? Porque a veces, de repente, una pequeña discrepancia y también, si esa es pequeña, no la vamos a agrandar, entonces simplemente se soluciona. Pero ojo, si el tema en verdad ha llegado a una falta de respeto grave, ha habido inclusive maltrato físico, así sea leve el maltrato físico, porque usted sabe que hasta un empujón una mala caída te puede ocasionar la muerte. Entonces, si es ya de esa naturaleza física o un maltrato, digamos, ya de esa naturaleza, simplemente no te queda de otra que recurrir a la justicia, porque es preferible salvar a tu familiar de una lesión grave, de una muerte, a que te quede en la conciencia no haber hecho nada. Así definitivamente acudir al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al MIN, Ministerio de la Mujer, y no quedarse callado, porque como sociedad todos tenemos que protegernos, inclusive no solo en el tema de adultos mayores, sino también con las personas vulnerables, niños, adolescentes. Siempre hay que estar como sociedad, no callarnos, denunciar los hechos. ¿Existe alguna ley que sancione así drásticamente a favor de los adultos mayores? Sí, claro, o sea, tenemos la ley 3490 y su reglamento que justamente toca puntos que benefician sobre los derechos de adulto mayor, ¿no? Así como, por ejemplo, hasta derecho en lo que es los servicios públicos, las colas en los bancos, siempre hay prioridad para ellos. Sí, pero como mencioné hace un momento, considero que esta ley tiene que mejorarse, regularse. Hay detalles que faltan, ¿no? Como lo que hablaba de la cuota para participación del adulto mayor en situación, por ejemplo, de política, ¿no? Pedir la cuota del adulto mayor para la no discriminación excesiva que están sufriendo 60 años a más. Te discriminan, y como le digo, hasta en el sistema financiero. Y estamos mal porque el adulto mayor siempre tiene que aportar a nuestra sociedad. Una de las preguntas también de nuestros observadores fue, doctora, con respecto al transporte público. Existen muchas veces que somos observadores de estos maltratos de parte de los cobradores, que no quieren recoger muchas veces a los adultos mayores en el transporte público. Y son personas que lo toman así, como si fuera la broma, un ejemplo, ¿no? No lo recojas porque está muy anciano. Me tocó escuchar en una oportunidad, por eso también lo comparto. Y uno de los que me planteaban estas preguntas también me refería, ¿existe alguna ley que sancione a estos conductores, ya que formamos parte del sector público, ¿no? del transporte público, y nuestros adultos mayores más que nadie son los más, personas más, o sea, propensas de poder? Claro, ahí en todo caso estaría enmarcado dentro de lo que es la discriminación, ¿no? Pero así concretamente que diga discrimina por tal cosa específicamente,
no lo hay, pero sí hay en genérico lo que es discriminación. Pero volvemos al punto que les decía que la ley 3490 debería sufrir cambios para dar mayores especificaciones en general sobre el tema del adulto mayor, ¿no? Ahora, como ciudadano, si yo veo una situación así, ¿qué hago en este momento? Yo creo que sí, se le puede hablar al cobrador y en todo caso también firmar el hecho, y con esa firmación se firma la persona que ha discriminado al cobrador o chofer, número de placa, a qué empresa pertenece el vehículo, y con eso, esa prueba contundente también se denuncia por discriminación al adulto mayor en este caso. Además, debemos mencionar que tenemos la ley 27181, la ley de transporte, que establece justamente la responsabilidad civil de los conductores de las empresas de transporte. Entonces, es muy importante para que estas personas que infringen esta ley sean debidamente sancionadas, y tenemos además para que puedan hacer sus reclamaciones en Indecopi. Tenemos la ley 29571 que establece sobre las reclamaciones que se tienen que hacer a estas personas, empresas y personas que discriminan y agreden de esta manera a los grupos vulnerables, en este caso los adultos mayores. Doctora, ¿qué haría para poder mejorar esta ley? Bueno, pertenezco a la Comisión de Derecho Civil del ilustre Colegio de Abogados de Lima, y estoy preparando un proyecto de ley para mejorar la ley 3490 en beneficio de nuestros adultos mayores. Pues además, buscarme en mis redes sociales que van a aparecer en este link. Al iniciar, iniciamos hablando solamente de estadísticas. Existen estadísticas con respecto a los maltratos. Sin embargo, de la parte práctica a la parte jurídica, no muchas veces son empleados. ¿Qué sugiere usted, doctor, al respecto? ¿O cuál sería su opinión, algún criterio que de repente pudiera, ya que usted nos nombra, ¿no? Pudiera ser modificada desde sus distintos ámbitos, ¿no? No solamente desde un sector? ¿Usted, cuál sería su criterio acerca de esta ley para que beneficie no solamente desde un punto crítico, que siempre se emplea, pero no son focalizados en ese punto central? Claro, justamente que se hagan las especificaciones que falta, y para eso que se cuente, para hacer las especificaciones como corresponde, con un equipo multidisciplinario, ¿no? Inclusive también con un consejo de adulto mayor, para que ellos también, de repente hay cosas que ni siquiera nosotros percibimos, pero ellos nos pueden dar determinadas pautas, y se hace un buen proyecto de ley para que los congresistas lo tomen y se hagan todas las modificaciones que puedan ser necesarias para dar mayores regulaciones, ¿no? Doctora, ¿de qué forma se puede prevenir la discriminación en el adulto mayor? Yo considero que esto parte desde la base. Nosotros, desde la educación en los colegios, en las familias, porque hay que enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a toda la sociedad en general, a ser agradecidos con las personas que nos dieron la vida, que nos cuidaron, que nos educaron, muchos profesores, no cuento maestros que le debemos la educación que hoy tenemos. Entonces, empezar por el agradecimiento, y creo que todo va a empezar desde fortalecimiento a nivel educativo, valores, y también en nuestras familias. Todos nosotros, porque todos algún día, si es que tenemos la suerte, vamos a llegar a ser adulto mayor, y hay que tener ese respeto, ese reconocimiento y ese servicio de ayuda a nuestros adultos mayores. Muy interesante. Doctora, casi ya para finalizar, ¿qué mensaje daría a la familia, al entorno social, en sí mismo a la sociedad misma, a los entes jurisdiccionales que justamente resguardan, plantean leyes, los congresistas, ¿no? Salvaguardando siempre tanto a las personas vulnerables, en este caso los niños, los adultos mayores?
¿Qué mensaje usted daría sobre este tema que estamos? Claro, sí, que se regulen leyes más inclusivas, en especial para los sectores vulnerables. En este caso serían los adultos mayores, que puedan seguir trabajando hasta mientras la persona adulto mayor, así tenga 90, así tenga 100 años, tiene ánimo de trabajar y está en sus facultades físicas y mentales, que no sea discriminado por la edad. Y que, como le digo, leyes más inclusivas, especiales para estos grupos vulnerables, niños, adolescentes, para personas con habilidades distintas. No podemos arrinconarnos en su casa porque es adulto mayor o porque tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces no se puede, sino al contrario, como sociedad hay que fusionarnos, acogernos. Yo creo que toda persona de toda edad tiene algo que aportar, siempre a la sociedad, incluido las personas discapacitadas. Hay muchas personas que tienen habilidades, con habilidades distintas y justamente tienen habilidades en determinadas materias, ¿no? O manualidades. Yo creo que a todos sin excepción, hay que incluirlos. Por eso mismo, un país más inclusivo, ¿no? El que nuestro Perú sea más inclusivo. Y yo, eso es lo que opino, estimada. Sí, muy interesante, doctora. Palabras de agradecimiento, doctora, para la plataforma que se ha difundido en las redes sociales. Muchas gracias por la doctora que me ha invitado, Rita Reategui, Juris Consultos, ¿no? A usted, doctora. Gracias. Y también yo te... A usted, doctora, por la invitación. Espero no sea la primera ni la última, ya que venimos trabajando desde que se inició Juris Consultos. Para mí es un placer poder tenerla en nuestro grupo y nuevamente muchas gracias a todos. Y antes de terminar, quería invitar a todos los vecinos de acá del distrito de San Borja, que la Asociación Distrital de Abogados de San Borja, nos encontramos todos los jueves de 9 a 12 del mediodía para atender tus consultas legales de manera gratuita. Aquí el CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, está ubicado entre la avenida Valdetti y calle Miranda, a 6 cuadras del Polideportivo de San Borja. La doctora Carmen Rosa Rodríguez Caro y mi equipo de abogados absolveremos de manera gratuita todas tus consultas. Los esperamos, vecinos zamorrinos. ¿Algún número de referencia, doctora? Claro, bueno, mi número 940-42-3755 para servirte, vecinos zamorrinos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista a la doctora Rita Liz Reategui, así también a la plataforma Juris Consultos, que siempre estamos tocando temas de interés a la comunidad, en especial a los grupos vulnerables. Termino la entrevista con una imagen. Muchas gracias a todos. Conmigo, la doctora Carmen Rosa Rodríguez Caro. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Rita.